Porque el que gana alma, ¿qué dice? No me acuerdo yo qué dice, voy a buscar. Bueno, después busque usted en su casa. El Señor le bendiga grandemente, hermano. Y es bueno, ese es nuestro trabajo. El trabajo de nosotros es traer un alma a los pies del Señor. No, acuérdese que cuando éramos legalistas le llevábamos el error. ¿Cuántas almas llevó de error usted? Unas cuantas, ¿no? Y ahí están todavía. Ahora hay que traerlas para que ellos conozcan esta gracia maravillosa, ¿no? Preciosa. Y esto, hermano, yo descubrí que esto de ganar alma tiene como base la vida de oración, ¿no? A que la vida de oración nos da a nosotros una comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a nosotros, o nos atrae a nosotros las almas que necesitan, ¿vio? No es solamente tener la intención, sino tener la realidad de la vida de oración para poder ganar almas. Cuanto más oramos, y yo creo que el Espíritu Santo nos lleva a nosotros ahí, a ese lugar de ganar almas para el Señor. Y bueno, ese es trabajo de todos nosotros, ¿no? Porque tenemos el misterio de la reconciliación. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, conforme a lo que creemos, hermano, gloria al nombre de Jesús. Y sé que no es fácil, por supuesto, porque si fuera fácil, pero ¿por qué ganan los legalistas tantas almas? Porque ellos llevan la vida de oración. Ellos llevan ayuno y oración, ¿no? Para ganar almas. Y bueno, y hacen el trabajo, lógicamente, que hablan con uno, hablan con otro, con su amigo, con su pariente, con su vecino, con el almacenero. Ellos están abocados a eso. En un tiempo atrás, esa era su vocación, no de ganar almas. Para ellos no era ganar a Cristo, era ganar almas. Pero ahora la gracia nos lleva a ganar a Cristo sin dejar de ganar almas. Es como la ciudad del libro. Nosotros no dejamos el libro, sino que ganamos algo más, ¿no? Que esa palabra que está en el libro ahora se hace carne en nosotros, no se hace realidad en nosotros, y vamos avanzando, y después vivimos por el Espíritu. La cuestión es avanzar en nuestra vida espiritual, no quedarnos ahí donde hemos alcanzado, porque lo que hemos alcanzado no lo hemos alcanzado nosotros, sino que fue por gracia, hermano. Pero ahora nosotros tenemos que alcanzar, ¿no? Rindiendo todo nuestro ser al Señor, que el Señor nos ayude. Yo esta semana estuve orando mucho por ganar un alma. Salí a la calle a vender: Señor, quiero ganar un alma para ti, Señor. Quiero llevar a alguien a la iglesia, Señor. Hace años que no llevo a nadie, que no hablo a la gente del Evangelio, Señor, porque siempre estoy hablando con los hermanos. Y le rogaba al Señor que pusiera en mi camino a alguien para hablarle, pero siempre me encuentro con los hermanos, ¿no? Y nunca me encuentro con un inconverso. Y ayer tenía ganas de hablar al inquilino de acá, cuando estaba ahí afuera, pero se me está escapando, pero ya lo voy a agarrar. El Señor, pero sin oración no se puede. Pero hay una aflicción, ¿vio? Hay una aflicción, tiene que haber esa aflicción en nuestro corazón. Porque el mundo necesita, bueno, muchos creen que necesitan a Cristina, ¿no? Nosotros necesitamos a Cristo. Pero damos gracias al Señor que el Señor le guardó a nuestra expresidenta. No, es presidenta, sí, es presidenta, a nuestra vicepresidenta. La guardó y no le salió la bala al asesino ese que es del diablo, ¿no? Y estamos agradecidos al Señor por haber guardado la vida de nuestra vicepresidenta. Que el Señor le dé muchos largos años de vida, salud y mucha prosperidad a nuestra vicepresidenta. Amén, hermano. Un poco amén, ¿eh? Bueno, gloria al nombre del Señor. Espero que no haya macristas por acá, ¿no? Somos cristianos nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor. Y bueno, vamos a seguir nuestra meditación en el capítulo 15, amados, ¿no? Que estábamos ayer hablando y viendo, ¿no? Esta hermosa enseñanza que la palabra de Dios nos habla a nosotros.
Y hablábamos sobre, en el versículo, que Caleb echó a los 3 hijos de Anac, Sesai, Amán y Talmaí, hijos de Anac, ¿vio? Los echó. Entonces veíamos como el hombre sincero puede vencer, el hombre sincero puede vencer a estos hijos de Anac y tomar para Dios estas ciudades, porque Caleb tomó la ciudad de Hebrón, ¿no? Pero después viene otra ciudad que es Debir, no, pero esa no la tomó Caleb, esa la tomó Otoniel, el varón de Dios, ¿no? Que habla de Cristo en nosotros. El león de Dios habla de Cristo en nosotros. Él conquista la ciudad de Debir, el oráculo, ¿no? Y bueno, y nosotros también lo tenemos que hacer por medio de los méritos de Cristo. Y Debir era antes Kiriat Sefer, dice. Antes era Kiriat Sefer. ¿Y qué significaba Kiriat Sefer? Creo que la ciudad del libro, ¿no? Entonces, fíjese, ese fue Otoniel quien conquistó esa ciudad. Cristo en nosotros conquista la ciudad del libro, ¿no? Conquista la ciudad del libro y la vuelve, ¿no? El espíritu vivificante o el oráculo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces voy a leer un poco lo que dice el hermano. A mí me gusta leerlo porque el lenguaje que él usa yo no lo alcancé. Veo ahí hermanos que alcanzan un lenguaje, un hablar muy hermoso. Ese hablar no se recibe así nomás. Ese hablar se recibe a través de una vida de mucha consagración. Estos hermanos se ocuparon muchísimo de alcanzarlo. Nosotros todo el conocimiento que le compartimos a ustedes no es algo que recibimos directamente de Dios, sino que lo recibimos de otros hermanos que han estado antes que nosotros y que han vivido vidas rendidas al Señor. Y nosotros nos damos cuenta que es cierto lo que ellos alcanzaron porque lo muestran por la palabra, ¿no? Todo lo que hemos alcanzado es siguiendo tanto el libro de Romanos como el libro de Corintios, como el libro de Gálatas, como el libro de Efesios, como el libro de Filipenses, Colosenses, aún el libro de Apocalipsis. Todos nosotros lo hemos alcanzado por medio de lo que estos hermanos han alcanzado. No es que yo recibo una luz de allá del cielo, no es que el Espíritu me reveló de todas estas cosas. Esto nosotros lo recibimos de estos hermanos. Si bien hay cosas que uno va entendiendo y va dando a conocer con sus palabras, pero nosotros lo hemos recibido de ellos. Así como ustedes reciben muchas cosas de mí, pero yo lo recibí de otro. Pero hay algunos que no quieren reconocer que han aprendido de otros, sino que dicen que lo aprendieron de Dios, directamente de Dios, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo fue el único, porque Pablo dice, no lo aprendí de hombre, ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Gloria, que al final era un hombre, ¿no? Porque Jesucristo, hombre resucitado. Amén. Y bueno, siempre le damos la razón al Señor y a su palabra. Y entonces vemos acá que Absa, al venir a Otoniel, ella es convencida por Otoniel para que le pidiera a su padre una heredad, un campo. Y ella hace venir como Otoniel le pide, ¿no? Pídele una heredad a tu papá para que nosotros podamos vivir en esa heredad. ¿Y qué hace Otoniel? ¿Qué hace Caleb? Porque ¿quién era el papá de Absa? Caleb. Es una tierra sureña, una hermosa y asolada porción. No obstante, esa parte que Dios le da es seca, no es una parte productiva, ¿no? Y eso habla de nuestra humanidad, ¿no? Que el Señor vino con una humanidad semejante a la nuestra,
Él vino con una humanidad semejante a la nuestra y con esa humanidad Él no iba a producir nada, ¿no? Porque Él se hizo semejante a nosotros. Y así como nosotros no podíamos producir nada, ¿para quién? Para Dios. No podíamos producir nada para Dios. Pero tampoco podíamos producir nada para el hombre. Ni para Dios ni para el hombre, estando en Adán. Entonces, Caleb le da una heredad que no tenía forma de producir. Y eso habla de Cristo hecho hombre. Él tomó un cuerpo semejante al nuestro. Pero Él no podía producir por sí mismo con ese cuerpo. Con ese cuerpo. Y entonces ella animosamente avanza, ¿no?, a donde está su padre. Y es como ella avanza donde está su padre, ¿no? Porque es ahí donde ella va a encontrar la solución del problema. Cuando uno es una persona que no produce nada para Dios, no se tiene que acercar a otra persona, se tiene que acercar a Dios, ¿no? Porque muchas veces nosotros, para producir algo para Dios, nos acercamos a otra persona que creemos que es más que nosotros, o nos acercamos a una organización religiosa, o nos acercamos a una denominación determinada, creyendo que a través de ello nosotros vamos a producir para Dios. Pero eso no es lo que la palabra enseña. La palabra enseña que nosotros, para producir para Dios, nos tenemos que acercar a Dios, porque Él nos va a dar a nosotros la solución. ¿Se entiende, hermanos? Nunca nos tenemos que acercar a otro hombre, ¿no?, o a otra denominación. No es por ahí que vamos a ser productivos. Nosotros vamos a ser productivos a la manera en que Absa, ¿no? Se acercó, ¿no?, a Dios, y ella animosamente avanza un paso más, pidiendo para ser fructífera, ¿no? Ella sabía que su tierra que había heredado que había recibido, de parte de Caleb, no era productiva esa tierra, no era productiva. Y entonces ella fue al que le proveyó la tierra, le dijo: dame algo más, porque yo con la tierra sola no hago nada. Y además es una tierra, no sé si alguna vez usted estuvo en Santiago del Estero, pero es una tierra que no produce, ¿no? Es una tierra que tiene salitre, ¿no?, y que mata todas las plantas y todo eso. Entonces, ella le pide los manantiales de agua para irrigar la tierra y hacerla fructífera, ¿no? Y ahí vemos nosotros en el versículo 18, ¿no? ¿Lo ven? Y dice: y aconteció que cuando la llevaba, él le persuadió. ¿Quién le persuadió? Otoniel, ¿no? ¿A quién le persuadió? A Absa. ¿Quién era Absa? La hija de Caleb. ¿Sí? Se van ubicando, ¿no? Entonces el marido le persuada a su esposa que le pida a su suegro las aguas que necesitaba para que la tierra produjera. ¿Qué tierra? La que él le había dado al padre. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se apeó del asno, y Caleb dijo: ¿qué tienes o qué necesitas?, ¿no? Cuando ella se bajó del asno. El asno representa la humildad, ¿no? Porque el asno es un animal de trabajo. En algunos lugares se usa el asno para llevar leña, para hacer el trabajo duro, aún para arar la tierra, para que la tierra produzca. Hay algunos que usan ese tipo de animales de trabajo. Y bueno, y ese mismo trabajo que ellos hacen los convierte en animales humildes, mansos, porque trabajan tanto que no tienen tiempo ni de pensar, a rebelarse en contra de aquel que le hace trabajar. No están demasiado cansados. Bueno, nosotros
aprendemos a través de una vida de servicio al Señor, aprendemos nosotros a ser humildes. Porque el trabajo es duro. El trabajo de servir al Señor parece fácil, pero es duro. Yo estaba pensando que los hermanos están alcanzando un conocimiento tan hermoso. Va a llegar un tiempo en que ya no les voy a poder enseñar nada, porque el Señor le va a enseñar, le va a seguir enseñando. Entonces ahí es la oportunidad para irme, ¿no? A predicar el Evangelio a otro lado. No, porque yo creo que esa es la voluntad de Dios. Que algún día quede otro hermano antes de que yo me muera, porque todos esperan que yo me muera, pero yo me voy a ir a predicar el Evangelio. Y queda otro hermano acá y le sigue enseñando. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces ella avanza, da un paso pidiendo los manantiales para irrigar la tierra y hacerla fructífera. Él le da abundante fuente, porque Él le da abundante fuente, ¿no? Y el 19 dice, y ella respondiendo, dame bendiciones, pues que me has dado tierra de sequedad, dame también fuentes de agua, ¿no? Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Alabado sea el Señor. ¿Y a quién le vamos a ir a pedir el Espíritu Santo nosotros? ¿No? ¿Qué organización, qué hombre nos puede dar a nosotros el Espíritu Santo? Tenemos que ir al Señor mismo, tenemos que ir, ¿no? Y eso hicieron los hermanos ahí en el Pentecostés, ¿no? Ellos fueron y esperaron ahí de Dios, esperaron la promesa, ¿no? Que estaba, creo que estaba en Joel, ¿no? Y derramaré sobre toda carne. Ahí estaban esperando la promesa del Padre, ¿no? Y bueno, y sin el Espíritu Santo es imposible llegar a ser fructífero, ¿no? A través de nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano es una sequedad, ¿no? Y sin las aguas de arriba no podemos nosotros producir. No se puede producir la vida, ¿no? A través de nuestro cuerpo humano, porque también dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que manifestar la vida de Jesús en nuestro, ¿no? ¿Dónde dice eso? Creo que en Apocalipsis, ¿no? No. Llevando por todas partes la muerte de Jesús para que la vida de Él también se manifieste. En nuestro cuerpo, sí. Segunda de Corintios 4, ¿no? 4:10. Sí, gracias, hermano Nico. ¿Lo puede leer, por favor? Amén. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora fíjese, el Señor Jesús, habiendo nacido de Dios, Él necesitó recibir el Espíritu Santo para mostrar o para que la gente pudiera conocer al Padre. Si no hubiera recibido el Espíritu Santo, yo no sé si le hubiera podido manifestar la vida del Padre a los hombres. Yo creo que no. Yo creo que no. Él manifestó la vida de Dios a los hombres por medio de que Él fue lleno del Espíritu Santo en el río Jordán, ¿no? En el río Jordán. El río Jordán, desde ahí en adelante, es vida práctica. Por eso su ministerio comenzó ahí. El ministerio de Jesús comenzó en el río Jordán, donde Juan el Bautista lo bautizó, ¿se acuerdan? ¿No? Y entonces él recibió el Espíritu Santo, ¿no? En forma de paloma estaba el Espíritu Santo ahí. Y no puede haber vida práctica. Y tenga en cuenta esto, hermano, usted que no tiene el Espíritu Santo y que usted cree que manifiesta la vida del nuevo hombre, tenga en cuenta esto, ¿no? Que tal vez no sea la vida del nuevo hombre que usted manifiesta, sino que sea un esfuerzo, ¿no? Algo que no proviene del Señor. Por eso esto de recibir del Espíritu Santo, ¿usted cree que fue fácil para el Señor Jesucristo llegar hasta donde estaba Juan el Bautista? No, fíjese que tuvo que vencer mucho en él mismo, ¿no? Tal vez los pensamientos que él tenía cuando entró en el Jordán, ¿no? ¿Qué me voy a dejar bautizar por si este es inferior que yo? Este es un profeta del Antiguo Testamento, yo soy el Hijo de Dios. Pero él no dice eso la Biblia, ¿no? Pero la Biblia no habrá sido fácil para el Señor, pero sin embargo él se humilló a sí mismo, dice, ¿no? Se humilló a sí mismo y se dejó bautizar, siendo él mayor.
se dejó bautizar por Juan el Bautista y en esa humillación, ¿no?, recibió el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. ¿Y dónde va a recibir? Y vio que Absa era la hija de Caleb, del hombre sincero. Y ella le pidió, fue al Padre. Caleb representa a nuestro Padre Celestial. Y se bajó del asno. No quiere decir que se dejó la humildad. No, porque ella se bajó del asno. Cuando ella se bajó del asno representa a la iglesia en ese momento, ¿no? Cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo, ¿no? Que ella esperó y fue llena del Espíritu Santo. No estaba todavía en sí, pero la iglesia vuelve a subirse arriba del asno, ¿no? Y ahí está, sobre ese asno, ¿no?, está para hacer el trabajo que le va a llevar a ser fructífera. Bueno, y entonces, y también estaba pensando lo que decía mi esposa y lo que decía que era la hermana Andrea o la hermana Rosemary, sobre el tropiezo que tenía el hombre rico. ¿Quién leyó ese? La hermana Rosemary. La hermana Rosemary. El tropiezo, vio dónde tropezó el hombre rico, ¿no? ¿En dónde tropezó? En su riqueza. ¿Dónde tropezó Pablo? También tropezó en la avaricia, en el amor al dinero. ¿Vio? ¿Dónde tropezó Ananías y Zafiras? ¿No? Es así. Nosotros tropezamos siempre en aquello que estimamos de gran valor, no sea dinero, sea lo que sea. ¿No? Ahí se tropieza y Dios siempre nos advierte de ese tropiezo, siempre nos advierte, ¿no?, de mirarlo a Él para no tropezar. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y bueno, sigamos con la meditación. Quise agregar eso para que no lo dejara en el aire. Ahora, si recordamos que estas cosas que nosotros estamos viendo, ¿no?, sobre Absa, sobre Otoniel, sobre Caleb, sobre la herencia, todo esto dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, creo que es, versículo 11, ¿no? Que ¿para qué le acontecieron todas estas cosas? ¿No? ¿Para qué le acontecieron? Ahí dice la respuesta. ¿Alguien lo puede leer, hermano? ¿Hermana? ¿10:11? Sí, 10:11, hermano, gracias. 1 Corintios 10:11. Y murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero estas cosas le acontecieron como ejemplo, dice. Esto es un ejemplo para nosotros. Mientras que nosotros tenemos aquí nuestra porción en tipo y en sombra, ¿no? Nuestra porción fructífera verdaderamente, y mientras que nosotros tenemos nuestra porción aquí, será nuestro campo y digno de un doble registro. El anhelo de Absa de poseer una porción de agua para aprovecharla es un derecho como unido a Otoniel. Ella, unido a Otoniel, ella, porque ¿quién la mandó a pedir las aguas? Fue Otoniel, ¿no? Y bueno, y el Señor quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces nosotros oramos al Señor, a nuestro Dios, Padre, Creador de los cielos y de la tierra, porque todo lo que le pidiéramos a Él en el nombre de Jesús, Él nos dará, ¿no? Gloria a Dios. Usted que no tiene el Espíritu Santo todavía, cada uno sabe eso, que no tiene el poder del Espíritu Santo. No estoy diciendo el Espíritu Santo como sello, porque todos tenemos el sello del Espíritu, pero necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo. Pídale a Dios. Doble su rodilla, cierre la puerta de su habitación
y dígale, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Como Jesús enseñó, ¿vio? Y el Señor no le puede negar. Él no le puede negar, porque Él prometió que nos daría el Espíritu Santo. Y Él sabe que nosotros sin el Espíritu Santo no podemos manifestar la vida del nuevo hombre. No lo podemos hacer. No podemos ser testigos, ¿no?, de la manifestación del hombre espiritual. Muchos que hemos recibido el Espíritu Santo tenemos que pedir la renovación del Espíritu Santo. Porque a veces el fuego se apaga. Se apaga el Espíritu Santo, pues pasamos por luchas, por pruebas, por muchas cosas. Y entonces dejamos la oración, dejamos el primer amor, entre comillas. No tengo algo contra ti que ha dejado el primer amor. Y entonces tenemos que orar en ese sentido, ser renovados con el Espíritu Santo. Eso es personal. Yo estoy buscando una guía del Señor en esto hace 2 semanas. Que el Señor me está llevando a un lugar que es para la vida práctica de la iglesia, que todavía tengo que buscarlo por la palabra, por eso no se los dije. Pero estoy buscando para confirmar por la palabra, porque tengo que mostrarle por la palabra la guía que el Señor me va dando. Y es algo que nos puede llevar a nosotros justamente a ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿por qué ella pide eso? Porque está unida a Otoniel. Y nosotros, la iglesia, ¿a quién estamos unidos? A Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos derecho. Tenemos derecho para pedir. Nunca crea que usted va a orar y no va a recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Usted cree que no que lo va a recibir, sino que ya lo recibió. Amén. Pero eso es por fe, pero tiene que hacerse una realidad. Una vez que es una realidad, ya no es por fe. Ya es una realidad y el Espíritu Santo tiene que ser realidad en nosotros. ¿Y cuándo es realidad? Cuando nosotros evidenciamos las lenguas, ¿no? Gloria al nombre de Dios. Por eso los hermanos que hablan en lengua, eso es maravilloso. Aunque no entendemos nada de lo que ellos dicen, pero el ver esa manifestación es maravillosa, porque es el Espíritu Santo. Mire usted qué lindo, hermano. Nuestros cultos serían diferentes. La sabiduría que ella demuestra al asegurar lo que ella estima necesario es digno de estimulación, ¿vio? Ahí encontramos la sabiduría en el cristiano, ¿no? Cuando él pide ser lleno del Espíritu Santo, cuando él anhela ser lleno del Espíritu Santo, la hermana, el hermano necesita, eso es sabiduría espiritual. No, bueno, yo tengo el sello, el Espíritu Santo, con eso me es suficiente. No, porque con el sello solo yo no alcanzo en la primera fila de la esposa. Yo necesito tanto el sello como la realidad del Espíritu Santo en mí. Amén, hermano. Eso nosotros no lo entendíamos. Yo cuando entré a la iglesia evangélica, yo entré en un momento donde el Espíritu Santo era algo de todos los días. Siempre había un grupo de hermanos en la iglesia que era lleno del Espíritu Santo, sin tener la gracia, sin conocer la gracia, el Evangelio de la gracia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, lo voy a leer de nuevo. La sabiduría que ella demuestra al asegurar lo que ella estima necesario es digno de estimulación. Es sabiduría pedir el Espíritu Santo. Pide un don y luego lo hace argumento para otro. No, primero pide la porción y después pide no solamente por la porción, sino pide por las aguas de arriba y por las aguas de abajo. Entonces ella se baja del asno, en el versículo 18, como ya lo hemos leído, y no deja ir a su padre, a menos que él le dé lo que ella desea. ¿Vio? ¿Usted desea el Espíritu Santo? Ahí está el asunto. Si lo desea, ¿cuánto ora? Si lo desea, ¿cuánto usted se dobla ahí de rodillas? Porque eso no es una petición de 5 minutos, eso es un ruego. Señor, lléname, Señor, lléname. Como Jacob, que peleó contra el ángel, ¿no? No te dejaré hasta que tú me bendigas. Y dice que estuvo hasta la madrugada peleando. Yo creo esas cosas, hermano. Yo creo que eso se consigue así, ¿no? Si verdaderamente usted lo desea, con Dios es así.
Con Dios usted se lo tiene que demostrar. No es como si yo lo deseo, pastor, y no hace nada, Dios, por demostrarlo. No, con Dios lo tiene que demostrar que realmente lo necesita, que lo desea. Y entonces Dios, por su gracia, lo llena a usted con el Espíritu Santo y usted, su vida entera recién va a cambiar. ¿No? Todo, su manera de ver, su manera de sentir, ¿no? Su carácter, todo eso va a ser transformado día a día, ¿no? Y usted podrá ser arrebatado, porque ninguno que no haya recibido el Espíritu Santo o la evidencia de nuevas lenguas podrá llegar a ser la esposa de Cristo. Porque necesita el poder de Dios para ser transformado, ¿no? Necesita el poder de Dios en su vida para ser transformado. No porque esto representa las aguas de abajo. ¿Cómo vamos a servir a los hombres sin el poder del Espíritu Santo? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hablar por una persona enferma? ¿No? Por un drogadicto, por una persona endemoniada. ¿No? ¿Cómo vamos a orar por ellos sin el poder del Espíritu Santo? Porque es por medio del poder del Espíritu Santo que nosotros lo hacemos libre a las personas de su dolor, de su angustia, de su posición demoníaca. Es por medio del Espíritu Santo, o Dios nos va a usar a nosotros, a Ramón Encina. No, Dios usa lo que Él tiene en mí, lo que es de Él. ¿Se entiende, hermano? Esto es, yo tengo una pésima manera de alentar a los hermanos. Parece que lo estoy retando, pero lo estoy alentando, hermano, para que usted tenga el deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces ahí vemos nosotros. No lo deja ir. No lo deja ir al Padre hasta que ella pueda conseguir lo que necesita para su heredad, ¿no? Sin valor, sin el agua para hacerla productiva. Entonces nosotros tenemos que dejar de mirar por un pequeño momento a Caleb, a ese generoso hombre que le dio a este hombre, le dio su hija, ¿no? Tenemos que dejar de mirar a Caleb como un hombre generoso, sino más bien como a Dios mismo, al Padre, ¿no? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al león. ¿Qué significaba, Toñel? León de Dios. ¿No? Tenemos que todo traer a la realidad en Cristo, quien ciertamente le dio con corazón íntegro. Le dio, ella pidió y Él se lo dio. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano. Esto es precioso, ¿no? En la legalidad nosotros nos enseñaban a pedir, a rogar, a ayunar, a golpear las puertas de los cielos para que el Espíritu Santo nos fuera dado, para que nosotros recibiéramos el poder del Espíritu Santo. ¿Estuvo mal eso? No estuvo mal. No todo lo que hemos recibido en la legalidad lo recibimos de los hombres. No, hay cosas que recibimos de Dios. Por eso no desechamos nada nosotros. Nosotros lo dejamos para un costado y tomamos de ahí. Muchas cosas lindas hemos... Porque cuando estábamos en la legalidad estábamos con Dios también. Dios está con los legalistas, también con ellos, trayéndolo, tratando de traerlos a esta gracia maravillosa, ¿no? Y fíjese, no todos llegan. Entonces Él dio a su Hijo, el león de Dios, quien toma Kiriat Sefer, la ciudad del libro, y la convierte en Debir, el oráculo de Dios. La palabra se hizo carne entre nosotros, ¿no? ¿Se da cuenta de lo que es? No sé si usted entiende que la palabra tiene que hacerse realidad en nosotros, porque cuando dice carne, habla de la realidad, ¿no? Jesucristo tiene que ser una realidad en nosotros, y eso se hace una realidad a través de nuestra carne, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Por eso todo vuestro ser entero sea irreprensible hasta la venida del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces fíjese, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y si se hizo carne una vez, se puede volver a hacer carne. ¿Cuántas veces? Las veces que quiera, ¿no? Y se hace carne en mí, se hace carne en usted y se hace carne en todos nosotros, ¿no? Pero gracias a qué? A las aguas
¿A las aguas qué? Que el Padre proveyó, de arriba y las de abajo. Gracias a eso se hizo carne, se hizo productiva. Gloria al nombre del Señor. Por eso usted no siga avanzando, quédese ahí, donde está ahora. Señor, yo no me muevo de acá hasta que tú no me llenes con el Espíritu Santo. Yo necesito el poder de tu Espíritu Santo. Señor, y ahí quédese, y no salga. ¿No? ¿Cuánto estuvo Israel esperando, la iglesia primitiva estuvieron esperando 50 días? Desde el momento que Jesús lo manda allá al aposento alto hasta que recibieron el Espíritu Santo fueron 50 días. Y recibieron el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y después cambiaron el mundo entero. El mundo fue lleno de Dios. La gente podía conocer a Dios a través de los discípulos, no en aquel tiempo. Y ahora lo puede conocer a través de nosotros. Y usted mira a las personas que recibieron el Espíritu Santo con la evidencia del hablar en otras lenguas. Hay lenguas, ojo, siempre está el enemigo que finge, que imita. La carne imita lo que es verdadero, ¿no? Pero el fruto es incuestionable, ¿no? El fruto de ese hablar tiene que ser Cristo, ¿no? Y Cristo tiene un carácter apacible, amoroso y bueno, y todas esas cosas que nosotros... Porque nosotros ya no nos engañan más con las lenguas, ¿no? Si bien, porque nos fuimos al extremo, ¿no? Hablaban en lengua y veíamos que eran un desastre y anulamos las lenguas, no hablamos más en lengua, dejamos las lenguas por causa de aquellos que fingían. Quiere decir que los que fingían lograron más que nosotros que hablábamos en lengua, ¿no? ¿Qué lograron ellos? Sacar las lenguas. Y nosotros tenemos que no avergonzarnos cuando hablamos en lengua. No tenemos que avergonzarnos. Lo que tenemos que es dar a conocer la vida del nuevo hombre, porque para eso se nos dio el poder. Alabado sea el Señor. Fíjate que tenemos responsabilidad. Tenemos también bendiciones, pero tenemos responsabilidad. Una vez que recibimos el Espíritu Santo con el hablar en nuevas lenguas, tengo la responsabilidad de dar a conocer la vida del nuevo hombre a través del alma santificada, a través del Espíritu regenerado, a través de presentar mis miembros para servir a la justicia y no a la iniquidad. Todo eso lo vamos entendiendo. Gloria al nombre del Señor. De a poco, hermano. Entonces, la ciudad del libro se convierte en Debir, el oráculo de Dios, pues la palabra se hizo carne entre nosotros. ¿Y su recompensa cuál es? ¿No? ¿Cuál fue la recompensa? La esposa o el esposo. Perdón, la esposa. La recompensa es la esposa. Alabado sea el Señor. Nosotros somos la esposa del Señor. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Nosotros lo que recibimos, el Espíritu Santo. Pero pastor, yo no recibí el Espíritu Santo. Y tengo un testimonio mejor que aquellos que dicen que tienen el Espíritu Santo. Mire, si usted tiene un mejor testimonio que aquellos que dicen que hablan, que tienen el Espíritu Santo, mire bien su interpretación. Porque usted no puede tener un mejor testimonio que aquellos que tienen el Espíritu Santo. Nunca. Porque tal vez el que tiene el Espíritu Santo todavía no logró exteriormente manifestar la vida del Señor, pero tiene la llenura adentro. Entonces la intención que él tiene siempre es buena. Bueno, pero estas cosas no se las pueden hacer entender por palabras, sino que son experiencias que solamente aquellos que la tienen la pueden entender. Bueno, entonces sigamos un poco. Su recompensa es la esposa, la propia hija del padre. ¿Vio? La propia hija. Entonces, ¿qué significa apsa? Pie decorados. Eso significa apsa, los pies decorados. Y entonces, ¿qué dice ahí? Romanos 10:15. ¿Alguien puede leerme? Romanos 10:15. ¿Quiénes son aquellos que tienen los pies decorados? Porque la esposa tiene los pies decorados. La esposa tiene los pies decorados. Entonces vamos a ver qué significa esto. Romanos 10:15. Sí. ¿Por qué, hermano? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Vio? Y ahí está. Si nosotros somos la esposa, tenemos que anunciar el Evangelio.
el Evangelio de la salvación. Hoy hay otros medios, ¿no? Hoy tenemos la radio, tenemos el internet, ¿cómo se llama? El Facebook. También tenemos el Instagram, YouTube. Bueno, todo eso tenemos para predicar el Evangelio. Pero por medio de eso es difícil traer un alma a la iglesia, ¿no? Porque hay tanto en esas redes, hay tanto, pero hablar con una persona y hablarle del Evangelio de la paz, de la bendición, eso es diferente, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que, si nosotros decimos que somos la esposa, tenemos que traer almas a la iglesia. Nuestra iglesia tiene que ser llena de almas, ¿no? ¿Lo entendemos a eso? ¿Entendemos que eso es así? ¿Entendemos que ese es un detalle, un punto, ¿no? Que se tiene que cumplir en nosotros para poder ser arrebatados en la primera fila? ¿Cómo nosotros vamos a ser coronados sin ganar almas? ¿Cómo vamos a ser la esposa de Cristo sin ganar almas? Porque la esposa de Cristo tiene cuidado de lo que es de Cristo. ¿Qué es de Cristo? La iglesia, ¿no? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces la esposa es la que se ocupa en que el cuerpo de Cristo sea edificado, sea santificado, y bueno, y todas esas cosas. Entonces, ganar alma es algo que usted y yo, ¿no? Tenemos que ponernos en el corazón: Señor, quiero ganar almas para ti. Quiero, Señor, hablarle a alguien de ti, Señor. Señor, quiero que te conozcan a ti, Señor. Y entonces eso, hermano, no lo vamos a alcanzar solamente teniendo una herencia, sino pidiendo las aguas de arriba y de abajo. Ahora, qué hermoso, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Sin embargo, al venir él, pide más, ¿no? Pide más de la herencia que el buen Padre le da como unido a él. Ella desea las aguas que le fueron prometidas, ríos de agua viva, por lo cual su tierra puede ser fructífera y gozable. Eso es cuando nosotros no podemos sentir gozo, realmente gozo, ¿no? Como nosotros vemos, por ejemplo, la hermana Andrea, ¿no? Que parece una loca en medio de nosotros, porque ella habla y se ríe, ¿no? Y habla y siempre está contenta. Y para nosotros es locura, pero eso es producto del Espíritu. Es cosa del Espíritu eso de reírse, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era legalista, yo siempre estaba llorando. Lloraba mis fracasos, lloraba mis pecados, lloraba las cosas que yo hacía por ahí, y tenía una amargura en mi corazón, y iba a la iglesia y lloraba. Y los hermanos siempre, cuando un hermano lloraba, interpretaba que estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo le decía: no, yo lloro porque estoy amargado, estoy triste, estoy derrotado, lloro la angustia de mi alma. Y yo lloraba y a veces gritaba en el culto, ¿no? De la angustia que tenía en mi corazón. Pero cuando vino la gracia y yo recibí el Espíritu Santo, empezaba a reírme, ¿no? Del gozo, de lo que yo podía entender, de lo que el Señor nos hacía entender. Se cambió mi tristeza, como dice, ¿no? En Valle creo que dice. Cambió mi tristeza en regocijo, y ahora nosotros nos reímos por el gozo que tenemos, porque el Espíritu Santo, hemos recibido el poder del Espíritu Santo justamente para vencer todo aquello que no podíamos vencer. Gloria al nombre del Señor. Cuán sorprendente es el esbozo. Esbozo significa provisión, ¿no? Cuán sorprendente es la provisión de Cristo y su novia, ¿no? Cuán grande es eso. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos, ¿no? Unidos ahí en el aposento alto, ahí en Jerusalén. Ellos eran representativos de toda la iglesia, del cuerpo entero de Cristo.
quienes ahí, por provisión, ¿no?, fueron bautizados en un cuerpo, ¿no? Ahí, en ese bautismo, Dios proveyó a toda la iglesia del bautismo del poder. Pero es una provisión eso. Una provisión no significa que sea una realidad. Usted me está proveyendo algo y me lo pone encima de la mesa, ¿no? Pero la realidad es cuando yo lo tomo esa provisión. Pero en la iglesia primitiva, la provisión de que la iglesia fue llena del Espíritu Santo está en el día de Pentecostés. Amén, hermano. 50 días previamente al Hijo de Dios, ¿no?, había sido levantado entre los muertos. Y 10 días previamente había ascendido al cielo, como el Hijo del Hombre. Él entonces recibió una herencia en la cual su esposa juntamente participa, ¿no? Participamos con Cristo, nosotros. Una herencia de hermosa tierra del mediodía, en una tierra laborable, que ampliamente recompensará el más duro trabajo. Pero necesita suficiente agua. Y para esto, aquí está el abastecimiento, la fuente de arriba y la fuente de abajo. Alabado sea el Señor. Entonces la iglesia aguardó por el Espíritu Santo. Y eso tenemos que nosotros... ¿Qué no hacía la iglesia antes de recibir el Espíritu Santo? ¿O qué hacía la iglesia? La iglesia no hacía nada. La iglesia primitiva, ellos no hacían nada, no se animaban a predicar la palabra de Dios porque no había coraje en ellos para hacerlo, ¿no? Y había un tiempo de persecución en aquel tiempo para los cristianos. Recién habían matado al Señor y los judíos estaban persiguiendo a los cristianos, ¿no? Y ellos se escondieron, pero ellos no se atrevían, sin la llenura del Espíritu Santo, o sea, no se atrevían a predicar el Evangelio. Eso se hacía una realidad cuando yo entré a la iglesia. Ningún hermano que no fuera lleno del Espíritu Santo podía predicar o ser apartado, ninguno. El pastor tenía que ver, el ministerio tenía que ver que esa persona realmente había sido llena con poder. ¿Se da cuenta de eso, hermano? No, por eso yo no me gusta apartar. Porque yo para apartar tengo que ver que esa persona tenga la llenura del Espíritu Santo en su vida, ¿no? Eso es así. Eso es lo que la palabra de Dios dice y nos muestra a nosotros, porque ellos son un ejemplo para nosotros. Por eso no es el conocimiento, el entendimiento. Es eso más el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y bueno, y hay que pedirle al Señor, porque la iglesia, unida a Cristo, le pidió, ¿no? Le pidió por las aguas de arriba y por las aguas de abajo. La iglesia guardó por el Espíritu Santo. Ella sintió la necesidad de la refrescante presencia del Consolador. ¿Vio? Él estaba... ¿Cuál es la realidad de que tenemos el Espíritu Santo? Él habla en lengua. Esa es la realidad, ¿no? De haber recibido el poder, de haber recibido el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo voy a hablar en lengua, pastor? Eso, que voy a decir ta. Y así lo aminoran a uno para que uno no hable lengua, ¿no? Y se burlan de aquellos que hablan en lengua porque hablan cosas que no entendemos. Pero no hay que mirar eso. Uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo igual. Gloria al nombre del Señor. Ella sintió la necesidad de la refrescante presencia del Consolador. Él estaba para guiarla a toda la largura, la anchura de la tierra y mostrarla con toda su belleza y tesoro. Sin él, sin el Espíritu Santo, su hermosa, asolada porción no sería fructífera. ¿Se da cuenta cómo habla el hermano acá, no? No sería fructífera. Pero ¿y entonces qué se está manifestando en mí? Y no sé. Eso examino de usted, yo no lo sé. Hubieron muchos hombres que se mantuvieron en un lugar de buen testimonio muchos años por el conocimiento de la palabra, pero terminaron en derrota, ¿no? Miren por Facebook todo eso. Cristo nunca se reproduciría en su vida. Cristo nunca se reproduciría en su vida. Dice el hermano acá. Nunca conocería nada de la salvación,
de la vida de adoración. Por eso no hay, es muy diferente la adoración de aquellos que recibieron el poder del Espíritu Santo de aquellos que no la recibieron. Alabado sea el Señor. Es muy diferente. El que tiene el Espíritu Santo es una persona diferente que aquel que no la tiene, aunque sea salvo. ¿Se entiende, hermano? Fíjese que los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Juan 20:21. Ellos recibieron por medio del soplo del Señor. Pero el poder del Espíritu Santo los hizo diferentes, ¿no? Hombres de coraje, valientes, que dieron su vida por Cristo. Manifestaron, cambiaron el mundo de aquel tiempo. Entonces no es poco, ¿no?, lo que hizo Absa y que fue escrito para nuestra admonición, para nuestro ejemplo. No es poco pedir a Dios que me llene del Espíritu Santo. No se mueva de ahí hasta que eso no sea una realidad. No se mueva, no avance más, porque lo va a hacer en su propia fuerza. Señor, yo no avanzo más que acá, me quedo acá. Hasta que tú no me lleno con el poder del Espíritu Santo, no me muevo. Y entonces se mete en una vida de oración, de fe, en una vida de ayuno, lo que tenga que hacer, con tal de recibir el Espíritu Santo, de humildad o de humillación, de reconocimiento, ¿no? Hay que pasar por muchas cosas para ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, tomar el sol en la luz de la faz de su Padre, viviendo en su presencia como unido al león de Dios. Para esto ella necesita las aguas de arriba. Si bien los manantiales de abajo, ¿no?, a nuestra disposición no deben ser descuidados, los manantiales de abajo, esto se refiere a la vida hacia el hombre, mientras el primero se refiere a la vida hacia Dios. El Espíritu Santo es el poder en ambos casos. El poder del Espíritu Santo, ¿no?, se refiere en ambos casos. Mediante su vivificadora y ungida presencia con nosotros, seremos de utilidad a Dios y a los hombres. Nuestra herencia, aunque quizás apreciada, no podrá ser gozada. Él es el poder de nuestra fructividad, como unido a Cristo, fructífero en alabanza y en testimonio, ¿no?, productivo interior como exteriormente, buscando la gloria de Dios así como el bien del hombre. ¿Y a dónde nos lleva la llenura del Espíritu Santo? Nos lleva a que estemos mirando el bien del otro, ¿no?, a poder suplir lo que el otro necesita espiritualmente, ¿no? Y cuando lo podemos hacer materialmente también, hermanos. Ya terminamos, hermanos. Al apearse, al bajarse del burro Absa, del asno, cuando ella hace su pedido por aguas, tiene maravilloso significado típico para nosotros. Esto nos representa, es ejemplo para nosotros. El asno habla de humillación. Jesús entró en Jerusalén sobre un pobre asno, esta pobre despreciada bestia de carga. Iba encubierto, sumiso y humilde. Así iba Jesús. Eso es lo que, por eso es un asno, para hacerle entender a la gente que él entraba como un hombre humilde, como un hombre manso, ¿no? Sobre esta pobre bestia despreciada, iba encubierto, sumiso, humilde. No era aún el día de su gloria. Hoy no es el día de nuestra gloria, hoy tampoco para nosotros, ¿no? Vendrá más tarde guiando un caballo blanco, ¿no?, una bestia de victoria y de fuerza, contrastando con el asno. Ahí en Apocalipsis 19:11 creo que está eso, 11 y 12. Entonces la novia de Cristo está en humillación hoy día, está cabalgando sobre la más humilde bestia de carga, ¿no? En el día de Pentecostés era uno con Cristo en gloria. Ella recibió el Espíritu Santo, no como en humillación. Por un pequeño momento, juntamente el tiempo suficiente para recibir el Espíritu Santo, ella se apió del asno. En otras palabras, ella fue aquel día unida a Cristo, la cabeza de una nueva creación. Y tal ella fue vista como levantada y sentada con Cristo en los lugares celestiales.
Gloria al nombre del Señor. Fíjese, ¿cómo no leerlo? Yo no lo puedo expresar yo, tan hermoso como lo relata el hermano que escribió el libro. ¿Cómo no leerlo? Y eso que se enojaron conmigo los hermanos cuando yo empecé a predicar la gracia, yo agarraba el libro de Romano y leía el libro de Romano. Y claro, pero como nosotros veníamos de allá, de la legalidad, que no había que leer porque el Espíritu Santo te iba a dar lo que vos te ibas a decir, y yo le digo, pero yo no puedo hablar lo que está escrito en el libro de Romano si ni yo lo entiendo. Lo entiendo para mí, pero no sabía expresarlo. Y los hermanos eran los que lo expresaban, entonces yo leía el libro. Y los hermanos se enojaban. Pero bueno, muchos fueron bendecidos. En otras palabras, ella fue aquel día unida a Cristo, la cabeza de una nueva creación. Como tal, ella fue vista como levantada y sentada en el cielo con Cristo. Aquello fue naturalmente provisional, sin embargo llega a ser experiencia y si la reconocemos. Si bien en cuanto a la vista, Absa está aún guiado por el asno. Bueno, gracias al Señor. Entonces, qué maravillosa enseñanza que nos deja este capítulo 15, ¿no? Desde el versículo 13 hasta el versículo, creo que es el versículo 20 o 21, creo que 20. Y entonces dice, mas Caleb, hijo de Jofané, dio parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová, a Josué, esto es Kiriat Arba, ¿no? Que era padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí los 3 hijos de Anac, ¿no? A Sesai, a Imán y Talmai, ¿no? Hijos de Anac. De aquí subió a los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que hiriera a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija por mujer. Y tómalo Otoniel, hijo de Cenez, hermano de Caleb. Y él le dio por mujer a su hija, Axa. Y aconteció que cuando la llevaba, él le persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Y ella entonces se apió del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, dame bendiciones. Bendición, pues que me has dado tierra de sequedad, seca. Dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Qué maravilloso, hermano. Amén, gloria a Dios. Qué precioso, ¿no? Cuando podemos ver todo esto en Cristo y en nosotros, ¿no? Porque eso es Cristo y en nosotros. Esto fue escrito para nosotros, para que nosotros veamos cuál es la manera, ¿no? En que nosotros vamos a ser productivos. ¿Podemos ser productivos sin agua? ¿Podemos ser productivos sin el Espíritu? De ninguna manera, no podemos. Entonces yo le aconsejo que se detenga, que no siga avanzando, manténgase aquí y hasta que el Señor no le llene, no salga de ahí. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Usted tiene frío, yo sé, pero mis pies están congelados, ¿no? Como los suyos. Así que todos tenemos frío. Gracias le damos al Señor, aleluya. Gracias por este conocimiento, hermano. Que usted sea despertado, que yo sea despertado, ganar almas para Cristo. Porque no se olvide que Absa representa a la iglesia con los pies decorados, ¿no? Como dice ahí en Romanos capítulo 10, ¿no? Que dice bien... Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. Amén. Padre amado, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta hermosa palabra, Señor. Amén, aleluya. Es tan bella, Señor. Podemos encontrar en ella tanto amor. Sí, Señor. Señor, gracias, Señor, porque no solamente que tú nos pusiste un lugar, Señor, sino que tú nos proveíste, Señor, de todo lo que necesitamos para poder ser fructíferos para ti. Y sabemos que necesitamos la llenura del Espíritu para servir al hombre, Señor. Fíjese, porque todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra
Señor, sea para tu gloria, para tu honra. Gloria a tu nombre. Señor, renuévanos con tu poder. Renuévanos con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que las lenguas, Señor, sean la evidencia, Señor, de que hemos sido revestidos del poder que tú nos has dado alguna vez. Señor, te pido por los hermanos que realmente necesitan y quieren y anhelan, Señor, las aguas de arriba, Señor. Ayúdalos para que ellos lo reciban, Señor amado. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendícenos, Señor. Ayúdalos para que ellos lo alcancen en su realidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ahora, Señor, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Señor, tu presencia nos acompañe siempre. Señor, ayuda a los hermanos, Señor, en todo a comenzar esta semana con muchas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor y ya nos despedimos, hermanos. Alabado sea el Señor. Si quieren tomar asiento, tomen asiento un ratito más. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, le damos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Alabado es tu nombre para siempre, Señor amado. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que nos ven por Facebook, por YouTube. Que el Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas que están queriendo ser llenos del Espíritu Santo. Que el Señor les conceda, porque es para todos nosotros, hermanos. Tienes mucho para dar, Señor, hay mucho en ti. Tú tienes reservadas cosas que aún no manifestaste en mí. Tú conoces mi deseo y el anhelo de mi corazón. Pude ser lleno de tu Santo Espíritu y así hacer tu obra, Señor. Tú tienes mucho para dar, Señor. Hay mucho en ti. Tú tienes reservadas cosas que ahora no manifestaste en mí. Tú conoces mi deseo y el anhelo de mi corazón. Pude ser lleno de tu Santo Espíritu y así hacer tu obra, Señor. Señor, lleno de mí, lleno de mí, así quiero hacer tu obra, Señor, lleno de mí. Tú tienes mucho para dar, Señor, hay mucho en ti. Tú tienes reservadas cosas que no manifestaste en mí. Tú conoces mi deseo y el anhelo de mi corazón. Pude ser lleno de tu Santo Espíritu y así hacer tu obra.